Todos recordamos a Robert Neville como el último hombre vivo, un científico intentando sobrevivir en una ciudad llena de infectados. Pero, ¿y si te dijera que esa no es realmente su historia? Porque si observas en Soy Leyenda con atención, descubres que el verdadero enemigo de Neville nunca fueron los oscuros. Fue la culpa, la soledad y una obsesión que, poco a poco, terminó consumiéndolo. Y es normal que muchos no lo hayan notado. La película está tan llena de escenas de acción y momentos de tensión que es fácil pasar por alto lo que realmente está ocurriendo dentro del personaje. Cada conversación con un maniquí, cada experimento fallido, cada decisión que toma tiene un motivo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Lo más interesante es que cuando ordenas toda su historia de forma cronológica, empiezas a darte cuenta de que Robert Neville cambia muchísimo más de lo que recordábamos. De hecho, algunas de las escenas más importantes de la película tienen un significado completamente diferente cuando entiendes lo que está pasando por su cabeza en ese momento. Así que hoy vamos a recorrer toda su historia desde antes del brote hasta su último instante para descubrir cómo un hombre que quería salvar al mundo terminó librando la batalla más difícil de todas, la de no perder su propia humanidad. Yo soy Beto y si te gustan los análisis de los personajes más famosos de las películas, este es tu canal. Y ahora sí, empecemos. Para entender por qué Robert Neville terminó convirtiéndose en el hombre que vemos durante toda la película, primero hay que regresar a un momento en el que el mundo todavía parecía completamente normal. Antes del colapso, Neville no era un superviviente, era un científico, pero no cualquier científico, era un virólogo del ejército de los Estados Unidos, alguien que llevaba años estudiando virus, enfermedades infecciosas y cómo combatir amenazas biológicas. En otras palabras, sí existía una persona preparada para enfrentarse a una crisis de este tipo, y era él. Y ese detalle es mucho más importante de lo que parece. Neville nunca deja de comportarse como un investigador. Mientras cualquier otra persona probablemente habría dedicado todos sus esfuerzos únicamente a sobrevivir, él convierte cada día en una nueva oportunidad para seguir buscando respuestas. Su mente nunca deja de trabajar como la de un científico. Todo comienza con una noticia que, al principio, parece representar un enorme avance para la humanidad. Una investigadora anuncia que ha logrado modificar genéticamente el virus del sarampión para atacar células cancerígenas sin dañar al resto del organismo. Aunque la película lleva una idea a un escenario extremo, la premisa está inspirada en una línea de investigación real. La ciencia estudia los llamados virus oncolíticos, virus modificados capaces de destruir ciertos tipos de células cancerosas y estimular la respuesta del sistema inmunológico. Es decir, la idea de utilizar un virus como tratamiento médico no es pura ciencia ficción. El problema aparece cuando ese virus muta de una forma completamente inesperada. Lo que había nacido como una posible cura termina convirtiéndose en una pandemia devastadora. En cuestión de meses, la inmensa mayoría de la población muere, mientras que otra parte se transforma en los seres infectados que la película llama los oscuros. Aquí es donde entra en juego otro juego clave sobre Robert Neville. Él no sobrevive por ser más fuerte, más inteligente o simplemente por tener suerte. Sobrevive porque es inmune al virus. Su organismo, por razones que nunca se explican del todo, resiste la infección y esa humanidad cambia por completo el peso que carga sobre sus hombros, porque de repente Neville deja de ser simplemente superviviente, se convierte probablemente en la única persona con los conocimientos y las condiciones necesarias para desarrollar una cura. Y él lo sabe. Esa responsabilidad empieza a definir cada una de sus decisiones incluso antes de que comience la historia que vemos en pantalla. Sin embargo, hay algo todavía más importante que su profesión o su inmunidad, su familia. Durante la evacuación de Nueva York, Neville debe despedirse de su esposa y de su hija mientras intentan escapar en un helicóptero. Es una escena que dura apenas unos minutos, pero cambia por completo el rumbo de su vida. En cuestión de segundos, pierde a las dos personas por las que estaba luchando. A partir de ese instante, ya no queda el padre de la familia que conocíamos, solo queda el científico, y ese cambio explica prácticamente lo que veremos después. Porque cuando comienza realmente la película, Robert Neville no está intentando recuperar la vida que tenía. Esa vida terminó el día que perdió su familia. Lo que vemos durante el resto de su historia es a un hombre que intenta darle sentido a esa pérdida. Encontrar una cura deja de ser únicamente una misión científica. Se convierte en la única forma que tiene de creer que el sacrificio de millones de personas, incluido el de su propia familia, no fue completamente en vano. Y entendiendo eso, resulta mucho más fácil comprender por qué nunca se rinde incluso cuando parece que ya no queda absolutamente nadie por quien seguir luchando. Nueva York ya no era el lugar donde estaba su laboratorio, era el último sitio donde todavía existía un rastro de la vida que le habían arrebatado. Marcharse significaba aceptar que todo había terminado. Quedarse, en cambio, le permitía aferrarse a la idea de que todavía había algo por hacer. Por eso, cuando arranca la película y vemos esas enormes avenidas completamente vacías, no estamos viendo únicamente una ciudad abandonada, estamos viendo un reflejo del propio Neville, un hombre rodeado de edificios, recuerdos y silencio, un hombre que, aunque sigue respirando y ha perdido casi todo
todo lo que le daba sentido a su vida. Y hay un detalle que la película muestra desde el principio y que muchas veces pasa desapercibido. Neville nunca vive como alguien que espera ser rescatado, vive como alguien que ha aceptado que probablemente nadie vendrá. Todos los días transmite el mismo mensaje por radio, esperando que algún superviviente responda, pero después de 3 años repitiendo exactamente la misma llamada, es evidente que ya no lo hace porque realmente espera una respuesta, lo hace porque necesita convencerse de que todavía existe la posibilidad de que alguien siga ahí fuera. Es una pequeña rutina que mantiene viva una esperanza que, en el fondo, sabe que se está apagando. Y ahí aparece otro elemento fundamental de su personalidad, su inmunidad. Ser inmune al virus podría parecer una bendición. Sin embargo, para Neville termina convirtiéndose casi en una condena, porque mientras millones de personas murieron y otras perdieron completamente su humanidad, él tuvo que quedarse para presenciar las consecuencias. Cada día que sobrevive es también un recordatorio de que fue uno de los pocos que tuvo esa oportunidad, y eso alimenta un sentimiento que acompaña a muchos supervivientes de grandes tragedias: la culpa. Es precisamente en este punto donde Robert Neville deja de ser únicamente el protagonista de una película posapocalíptica. Empieza a convertirse en el retrato de una persona enfrentándose a la pérdida absoluta, porque el verdadero desafío ya no consiste en esquivar a los oscuros cuando cae la noche. El verdadero desafío es levantarse cada mañana sabiendo que, una vez más, tendrá que enfrentarse a un mundo donde no queda nadie con quien compartir un solo momento. Y esa necesidad de seguir adelante, incluso cuando ya no parece haber razones por hacerlo, es la que terminará dando forma a la rutina que sostiene su cordura. Una rutina tan meticulosa como frágil, que poco a poco empezará a mostrar las grietas de una mente llevada al límite. Después de 3 años completamente solo, cualquiera podría pensar que lo más difícil para Robert Neville era sobrevivir a los infectados, pero en realidad su batalla más importante comenzaba cada mañana cuando abría los ojos. Se despierta siempre a la misma hora, revisa cuidadosamente su equipo, sale a recorrer una ciudad completamente vacía, busca comida y suministros, caza ciervos, registra cualquier movimiento extraño, dedica varias horas a sus experimentos en el laboratorio, envía un mensaje por radio exactamente a la misma hora, y antes de que el sol desaparezca, regresa a casa sin excepción. Al principio parece simplemente un hombre extremadamente disciplinado, pero cuando más lo analizas, más evidente resulta que esa rutina no existe para organizar su día, existe para mantener organizada su mente. Su rutina no está diseñada únicamente para sobrevivir, está diseñada para impedir que su mente se desmorone. Y quizá el ejemplo más claro de eso sean los maniquíes. Cada vez que Neville entra en el videoclub, los saluda como si fueran personas reales, les pone nombres, les hace preguntas, incluso parece molestarle cuando alguno cambia de sitio. La primera vez que vemos esas escenas es fácil pensar que simplemente está perdiendo la cordura, pero la realidad es mucho más compleja. Los seres humanos estamos programados para vivir rodeados de otras personas. Nuestro cerebro interpreta expresiones faciales, tonos de voz y pequeños gestos de forma automática desde que nacemos. Cuando toda esa interacción desaparece durante años, la mente intenta llenar ese vacío como puede. Por eso Neville proyecta esas emociones sobre objetos que sabe perfectamente que no están vivos, no porque haya olvidado la realidad, sino porque necesita mantener activa una parte de esa humanidad. Y ahí entra Sam. Su pastor alemán es mucho más que una mascota, es su compañera de trabajo, su apoyo emocional y probablemente la única razón por la que todavía conserva cierta estabilidad. Con ella habla con total naturalidad, comparte cada salida, cada búsqueda de comida y cada momento de silencio. Sam representa el último vínculo auténtico que Neville mantiene con otro ser vivo. Eso explica por qué, incluso los monstruos de mayor peligro, nunca le trata como un simple animal, la trata como trataría a un miembro de su familia. Si juntamos todas estas piezas, empezamos a entender algo muy importante. Robert Neville no está sobreviviendo gracias a su fuerza física ni únicamente por sus conocimientos científicos. Está sobreviviendo porque ha construido una rutina tan precisa que apenas deja espacio para pensar en todo lo que ha perdido. Sin embargo, hay un problema. Las rutinas funcionan mientras todo permanece bajo control, pero basta con que una sola pieza se rompa para que todo el equilibrio empiece a derrumbarse. Cada día, Neville captura a uno de los oscuros y lo lleva a su laboratorio. Allí prueba nuevos compuestos, modifica fórmulas y registra cuidadosamente cada resultado. Todo sigue el método científico, observa, plantea una hipótesis, experimenta y vuelve a empezar cuando algo falla. Pero hay un detalle que la película deja claro desde el principio. Casi todos esos intentos termina igual, en fracaso, una y otra vez. Cada experimento que no funciona significa otra oportunidad perdida, otro día sin respuestas, otra noche en la que el mundo sigue exactamente igual que el anterior, y aún así nunca se detiene. Lo interesante es preguntarse por qué, porque siendo sinceros, después de 3 años completamente solo, cualquiera podría pensar que lo lógico sería abandonar. No hay un gobierno esperando sus resultados, no hay un laboratorio lleno de colegas ayudándolo, ni siquiera sabe si queda alguien vivo para recibir esa posible cura. Entonces, ¿por qué sigue? La respuesta está en algo que la película nunca dice directamente, pero que se percibe en cada decisión que toma. Neville ya no busca únicamente salvar la humanidad, está intentando darle un sentido a todo lo que perdió. Si consigue desarrollar una cura, entonces la
muerte de millones de personas, incluido la de su esposa y su hija, habrá servido para que la humanidad tenga una segunda oportunidad. Pero si fracasa, tendrá que aceptar una idea mucho más dolorosa, que todo ese sufrimiento nunca condujo a nada, y esa posibilidad es algo que simplemente no puede soportar. Por eso, cada fracaso, lejos de hacerlo abandonar, lo empuja a trabajar todavía más. Es como si toda su identidad dependiera de conseguirlo, y eso explica también por qué empieza a asumir riesgos cada vez mayores. Sale más tiempo del necesario, se acerca demasiado a los infectados, captura ejemplares vivos aun sabiendo el peligro que representan. Cada decisión muestra que la línea entre la dedicación y la obsesión ya prácticamente han desaparecido. Pero hay algo aún más revelador. Mientras Neville estudia los oscuros, está convencido de que solo está observando animales peligrosos. Cree que son criaturas irracionales, impulsivas e incapaces de pensar como un ser humano. Sin embargo, sin darse cuenta, está ignorando las pequeñas señales que indican exactamente lo contrario. Un día, Neville queda atrapado exactamente de la misma forma en la que él solía capturar a los infectados. No fue un accidente, tampoco fue una casualidad. Alguien observó su comportamiento, aprendió de él y preparó una emboscada. Eso cambia completamente las reglas del juego, porque improvisar una trampa implica algo muy concreto: capacidad de observar, recordar y planificar. Son habilidades que asociamos con la inteligencia, no con una criatura que actúa únicamente por instinto, y la película sigue dejando pistas. Los oscuros no atacan de forma desordenada cuando cae la noche, se coordinan, esperan el momento adecuado, rodean a Neville, reaccionan cuando uno de los suyos está en peligro. Incluso parecen seguir a un líder claramente identificado, el macho alfa, que toma la iniciativa y dirige al resto del grupo. Pero quizá la escena más importante de todas ocurre mucho antes, aunque pasa casi desapercibida. Recordemos que Neville captura a una hembra infectada para seguir con sus experimentos. Desde su punto de vista, simplemente ha conseguido otra muestra de laboratorio. Sin embargo, desde la perspectiva de los oscuros, la situación podría ser completamente distinta. El macho alfa dedica varios días a buscarla, no deja de perseguir a Neville hasta encontrar dónde la tiene retenida. Cuando finalmente llega al laboratorio, su prioridad no es matar al científico, su prioridad es recuperar a la hembra. La película nunca explica de forma explícita qué relación existía entre ambos, pero las imágenes permiten interpretar que había un vínculo importante entre ellos, y si eso es cierto, entonces estamos viendo una emoción que parecía imposible: el apego. Es decir, los oscuros no solo serían capaces de organizarse, también conservarían la capacidad de establecer relaciones y proteger a los miembros de su grupo. Y lo más trágico de esto es que Neville no alcanza a comprender todo esto mientras ocurren los acontecimientos. Sigue viendo a los infectados como simples sujetos de prueba, sin darse cuenta de que, al otro lado, alguien también lo está observando, aprendiendo de él y esperando el momento perfecto para devolverle cada golpe. Y cuando esa confrontación finalmente llega, Neville no solo pierde el control de la situación, también pierde aquello que lleva 3 años sosteniendo su cordura. Pero vamos mucho antes. Después de caer en la trampa preparada por los oscuros, Neville queda gravemente herido. Ya no es él quien controla la situación. Por primera vez en toda la película vemos a un hombre completamente vulnerable, obligado a huir en lugar de enfrentarse al peligro. Y es durante esa huida cuando ocurre lo impensable. Sam es atacado por unos perros infectados. Neville consigue salvarla, o al menos eso cree durante unos minutos. La lleva de regreso a casa desesperadamente, intentando curar sus heridas, y permanece junto a ella esperando que todo salga bien. Es una escena que transcurre casi en silencio, pero precisamente por eso resulta tan devastadora, porque Neville sabe perfectamente cuáles son los síntomas. Ha estudiado el virus durante años, conoce cada fase de la infección, y mientras sostiene a Sam entre sus brazos, comprende que ya no hay ninguna solución. Lo más doloroso es que por primera vez desde que comenzó la historia, la ciencia no puede ayudarlo. Frente a la infección de Sam, Robert Neville vuelve a ser simplemente un hombre viendo cómo pierde a alguien que ama, y eso conecta directamente con la herida que nunca logró superar. Primero fue su esposa, después su hija y ahora Sam. Cada una de esas pérdidas le recuerda exactamente la misma sensación: estar presente y aún así no poder hacer absolutamente nada. Cuando finalmente se ve obligado a asfixiarla para evitar que el virus la transforme, la película apenas necesita mostrar su rostro para transmitir lo que está ocurriendo. No solo acaba de perder a su mejor amiga, acaba de perder el último vínculo emocional que lo conectaba con la vida que todavía intentaba conservar. Es importante entender quién era realmente Sam para Neville. No era únicamente su perro, era la única compañera que lo acompañaba en cada salida, en cada búsqueda de comida, en cada experimento y en cada regreso a casa antes del anochecer. Mientras Sam estaba con él, todavía existía una pequeña rutina familiar. Cuando Sam desaparece, también desaparece esa ilusión, y eso explica perfectamente lo que ocurre inmediatamente después. Neville sale de noche, algo que durante 3 años había evitado a toda costa. Ya no le importa el protocolo, tampoco le importa la seguridad, ni siquiera parece importar sobrevivir. Conduce directamente hacia una multitud de oscuros y comienza a atacarlos de una forma completamente irracional, casi suicida. Y aquí la película nos revela algo muy importante.
Durante todo este tiempo pensamos que Neville luchaba por seguir viviendo, pero en realidad estaba sobreviviendo porque todavía tenía algo por lo que levantarse cada mañana. Cuando pierde a Sam, también pierde ese motivo. Y cuando todo parecía perdido, ocurre algo que Robert Neville ya había dejado de creer posible. Encuentra a otras personas. La apariencia de Anna y del pequeño Ethan cambia por completo la dinámica de la historia, no porque lleguen para rescatarlo físicamente, sino porque le recuerdan algo que lleva años olvidando. Todavía existe un futuro. Ella no solo representa la posibilidad de que haya más supervivientes, representa una forma completamente distinta de afrontar el desastre. Mientras Neville deposita toda su confianza en la ciencia, Anna habla constantemente de esperanza y de fe. Está convencida de que existe una colonia de supervivientes en Vermont y cree que todo lo que ha ocurrido tiene un propósito. Neville, en cambio, rechaza esa idea desde el primer momento. La esperanza ha dejado de ser una opción para él hace mucho tiempo. Por eso responde con incredulidad cada vez que Anna habla de un plan mayor. Para Neville solo existen los hechos, las pruebas y aquello que puede demostrar dentro de un laboratorio. Neville necesita respuestas, Anna necesita creer que todavía queda algo por construir. Y curiosamente, ambas posturas terminan complementándose, porque justo cuando Neville parece haber perdido toda esperanza, descubre algo que había pasado desapercibido durante todos sus experimentos. La última mujer infectada a la que estaba tratando comienza a mostrar una reacción diferente. Por primera vez en años, la cura funciona, y aquí sucede uno de los momentos más importantes de toda la película. Neville comprende que su trabajo ha terminado. Durante 3 años creyó que debía hacerlo todo él solo, buscar la cura, protegerla y reconstruir el futuro de la humanidad sobre sus propios hombros. Pero ahora entiende que eso nunca fue posible. Su verdadera misión no era reconstruir el mundo, era darle al mundo una oportunidad para reconstruirse. Neville le entrega a Anna el resultado de todos esos años de investigación y acepta que serán otras personas quienes continúen el camino que él comenzó. Ese gesto demuestra que al fin ha dejado de luchar solo, y quizá ese sea el cambio más importante de toda la película, porque Robert Neville nunca necesitó aprender a ser un mejor científico. Lo que necesitaba era recordar que incluso la persona más preparada del mundo no puede cargar con el peso de la humanidad completamente sola. Solo cuando acepta esa realidad consigue completar aquello que lleva 3 años persiguiendo. No solo encuentra una cura, también encuentra paz con la misión que había definido toda su existencia. Neville comprende que la cura vale más que su propia vida. Si Anna y Ethan consiguen escapar con la muestra de sangre, todavía existe una posibilidad de que la humanidad vuelva a empezar, y eso cambia por completo el significado de su sacrificio. Su última decisión demuestra que finalmente ha entendido algo mucho más importante. Las personas pueden morir, las ideas no. Lo verdaderamente importante era el conocimiento que había conseguido reunir durante todos esos años de investigación. Robert Neville acepta que no necesita estar presente para ver el mundo sanar. Le basta con saber que hizo todo lo que estaba en sus manos para que ese momento pudiera llegar. Y de alguna manera eso también le permite reconciliarse con todas las pérdidas que lo acompañaron desde el principio. La muerte de su esposa, de su hija y de Sam ya no representan únicamente dolor, ahora forman parte del camino que lo llevó a entregar a la humanidad una última oportunidad. Al final, Robert Neville no salva al mundo porque sobreviva, lo salva porque cuando llega el momento más importante de su vida, deja de aferrarse a ella para asegurarse de que otros puedan seguir viviendo. Y precisamente por eso, su historia sigue siendo recordada mucho después de que él desaparezca. Si te ha gustado este análisis, recuerda suscribirte y poner en comentarios cuál es vuestra parte favorita de la película. Y nos vemos en el siguiente vídeo.